Lu Chuangu explicó que la técnica de templado sanguíneo que la gente usaba en ese momento había sido descubierta originalmente dentro de aquellas ruinas muy antiguas. Señaló que ese método formaba parte de un camino de evolución que venía de una era tan olvidada que casi nadie la recordaba. Además, añadió que, donde existían técnicas tan profundas y avanzadas, naturalmente también surgía una secta o grupo dedicado a practicarlas y enseñarlas. En este caso, ese grupo era el Pabellón Humano Celestial, una facción muy poderosa de aquella época antigua que estaba liderada por una mujer llamada Chi-Chi-Ne-Mou. A diferencia de otros seres supremos de la llamada Era de los Dioses, quienes veían a los mortales como poco más que insectos sin importancia, la maestra del pabellón Chi-Chi-Ne-Mou trataba a los humanos como si fueran parte de su propia familia. Lu Chuangu comenzó entonces a contar las hazañas legendarias de esa mujer, describiendo cómo ella llevaba comida a las aldeas que pasaban hambre, cómo detenía inundaciones que arrasaban con todo y cómo protegía de forma activa a la humanidad cada vez que otros dioses intentaban oprimirla o esclavizarla. Movida por un deseo profundo de ayudar a los débiles mortales a recorrer el camino hacia la inmortalidad, Chi-Chi-Ne-Mou investigó durante años y al final creó la técnica de templado sanguíneo. Ese método tan especial permitía que incluso los seres más ordinarios, sin ningún don especial, pudieran evolucionar con el tiempo hasta convertirse en dioses por mérito propio. Sin embargo, el tono de Lu Chuangu se volvió sombrío y serio cuando reveló el giro trágico que tuvo esa historia. Cuando él finalmente excavó las ruinas antiguas y logró entrar en ellas, encontró a la maestra del pabellón en un estado increíblemente débil, casi sin fuerzas. Ella estaba tirada sin conocimiento dentro de un ataúd muy antiguo, y apenas tuvo el tiempo suficiente para enseñarle los fundamentos del método de templado sanguíneo antes de volver a caer en un sueño profundo del que no despertaba. Lu Chuangu recuperó la emoción en su voz y compartió con Lin Xichin la parte más importante de toda esa historia. Le contó que, antes de quedarse dormida, Chi-Chi-Ne-Mou le dijo que si alguien lograba evolucionar hasta un nivel muy alto usando el camino del humano de sangre pura, esa persona podría romper el sello que la mantenía atrapada y despertarla, transfiriéndole su vitalidad y su poder sanguíneo directamente a su cuerpo. Un silencio pesado y denso cayó sobre Lin Xichin mientras su mente procesaba el peso de aquella responsabilidad tan enorme que le estaban contando. Escuchó en silencio mientras Lu Chuangu declaraba que, en ese momento, él era el candidato más prometedor de todos para alcanzar el nivel necesario y así poder despertar a la maestra del pabellón. Expresando sus preocupaciones más oscuras y los miedos que le carcomían por dentro, un nervioso Lin Xichin preguntó qué pasaría si aquel ser tan antiguo decidía absorber toda su vitalidad en el momento en que despertara, dejándolo seco. Lu Chuangu soltó una carcajada fuerte y le aseguró que la maestra del pabellón era famosa precisamente por su bondad y su buen corazón, y que jamás haría algo tan malvado como eso. Incluso le prometió que llevaría consigo a varios expertos de alto nivel para que lo protegieran cuando llegara el momento de romper el sello, y eso solo para aliviar un poco sus preocupaciones. Ignorando las dudas que seguían molestando a Lin Xichin, un Lu Chuangu lleno de entusiasmo sacó su teléfono del bolsillo. Le dijo al atónito estudiante que dejara de pensar tanto en cosas negativas y, de inmediato, le envió por mensaje todos los datos y archivos que tenían relación con el ataúd antiguo de bronce y con las ruinas, para que pudiera estudiarlos a fondo por su cuenta. A medida que las vacaciones de invierno se acercaban a su final, Lin Xichin y Senina notaron que la eficiencia de su entrenamiento había aumentado de manera enorme. Ese progreso tan rápido se debía por completo al apoyo tan generoso de la directora Mou Dong-hee y del director Lu Chuangu, quienes les daban grandes cantidades de tesoros raros, ginseng de calidad y vinos medicinales para impulsar el crecimiento de ambos estudiantes. Ya agotado después de su entrenamiento tan intenso, Lin Xichin se puso a reflexionar sobre las mejoras tan increíbles que había logrado en ese tiempo. Había completado con éxito su cuarto gran templado corporal, un avance importante en su camino. Aunque su nivel biológico oficial seguía estancado en ordinario de rango 9 sin moverse, su verdadera vitalidad y su fuerza sanguínea se habían disparado hacia arriba, rivalizando ahora sin problemas con la fuerza de un experto de nivel avanzado de rango 3. Sus pensamientos fueron interrumpidos de forma alegre cuando Seninan lo abrazó con mucha fuerza y cariño. Con una sonrisa llena de felicidad genuina, ella le anunció que también había logrado un gran avance en su entrenamiento, completando con éxito su segundo templado corporal y evolucionando hasta llegar a ordinario de rango 8 justo antes de que comenzara el nuevo semestre escolar.
Después de esas sesiones de entrenamiento tan exitosas, Lin Zichen acompañó a Seninan hasta las instalaciones de la directora MOU para dar el siguiente paso crucial en su camino de evolución. Dentro de la sala médica, Seninan estaba acostada de forma nerviosa sobre una cama de examen mientras la directora MOU preparaba una jeringa muy especializada para el procedimiento. La directora explicó que esa jeringa contenía un reactivo genético extremadamente valioso, el cual había sido derivado de una criatura conocida con el nombre de mariposa de agua. Le ordenó con firmeza a Seninan que hiciera todo lo posible por controlar el nuevo poder genético una vez que éste entrara en su sistema, sin perder el dominio de sí misma. Mientras observaba con cuidado aquel procedimiento tan tenso, Lin Zichen recordó por sus estudios previos que las mariposas de agua eran bestias acuáticas muy raras y difíciles de encontrar. Eran famosas por poseer una fuerza espiritual muy superior a la de otras criaturas de su mismo nivel, una característica única que les permitía lanzar poderosos ataques basados en ilusiones y engaños. Después de que el procedimiento terminó, la directora MOU le informó a Seninan que la inyección ya había sido completada sin problemas. Le aconsejó que hablara de inmediato si sentía cualquier tipo de incomodidad o dolor, en lugar de quedarse callada y soportarlo en silencio, algo que Seninan aceptó de forma obediente. Usando su poder espiritual para examinar el interior, MOU Dongji revisó con cuidado el proceso de integración genética que estaba ocurriendo dentro del cuerpo de su estudiante. Con una felicidad evidente en su rostro, anunció que el procedimiento había sido un éxito total y añadió que, una vez Seninan se acostumbrara a controlar el poder genético de la mariposa de agua, incluso sería capaz de usar ataques de ilusión por sí misma, sin depender de nada más. Más tarde, mientras Seninan se levantaba de la cama para estirar un poco sus músculos, Lin Zichen aprovechó la oportunidad para preguntarle a la directora MOU acerca de su discípula mayor, la que vivía en la tierra de origen, admitiendo que sentía una curiosidad enorme por conocerla. La directora MOU tomó un sorbo de su bebida con calma y luego le preguntó a Lin Zichen si ese interés repentino había surgido después de ver los impresionantes registros de combate de la chica en la lista de prodigios de élite. Lin Zichen confirmó que sí, que efectivamente esa era la razón de su curiosidad. Entonces, MOU Dongji comenzó a compartir el trasfondo de aquella joven, revelando que en realidad la había encontrado 11 años atrás, en una montaña cubierta de nieve de la tierra de origen. Explicó que la niña tenía apenas 8 años de edad en ese momento, que estaba completamente sola, sin nadie que la ayudara, y al borde de la muerte. Como sintió compasión por ella, MOU Dongji le salvó la vida y luego decidió criarla como si fuera su propia discípula, dándole un hogar. También comentó que, cuando su tiempo en la tierra de origen terminó y tuvo que regresar a la tierra por obligación, se aseguró de dejar a la niña bien establecida dentro de una de las bases seguras de la tierra de origen. Le permitió a su aprendiz vivir allí de forma permanente y siempre procuró visitarla de vez en cuando para ver cómo estaba. En cuanto al verdadero origen y los antecedentes familiares de la chica, MOU Dongji admitió que seguían siendo un misterio completo, sin ninguna pista clara. Ni siquiera la propia muchacha recordaba su pasado debido a una amnesia muy severa que borró sus recuerdos. Intrigado por esa revelación tan extraña, Lin Zichen le preguntó a la directora si aquella discípula mayor era en realidad una mutante alienígena, de otro mundo. Con una expresión seria en el rostro, MOU Dongji confirmó que la chica efectivamente era una mutante, sin lugar a dudas. Aclaró que, precisamente por esa razón tan importante, era absolutamente imposible que la discípula fuera alguien que Lin Zichen hubiera conocido durante su infancia en la Tierra. Finalmente, explicó la dura realidad del mundo en el que vivían. El ejército jamás permitiría, bajo ninguna circunstancia, que un mutante cruzara la frontera y entrara en la Tierra. Lin Zichen se queda reflexionando sobre las extrañas coincidencias que rodean a la discípula mayor de MOU Dongji, cuyo nombre es Luo Qianxue, y a su antigua conocida de la infancia, a la que llamaban Bayu. Le parece demasiado sospechoso que Luo Qianxue apareciera justo en el momento en que Bayu desapareció sin dejar rastro, y el hecho de que las edades coincidan también lo lleva a preguntarse si existirá alguna manera secreta de viajar entre la tierra de origen y la tierra sin que nadie lo sepa. Sus pensamientos son interrumpidos de repente por Seninan, quien ya está vestida de manera casual y le anuncia que ya terminó de empacar todas sus cosas y que está lista para salir de ese lugar. Lin Zichen y Seninan se acercan de forma respetuosa hacia la directora MOU Dongji para informarle que ya se van. Mientras tanto, en otra parte muy distinta de la escuela,
Liu y Lu Yongjian salen volando de manera violenta desde una puerta, después de haber sido derrotados de forma brutal por alguien más fuerte. Un estudiante de aspecto muy intimidante, llamado Guo Aidong, que es el subjefe del Departamento de Relaciones Externas del Consejo Estudiantil, está cuidando la entrada de una sala de entrenamiento. El tipo advierte con tono amenazante que cualquier estudiante que se atreva a entrar sin tener el permiso del consejo tendrá que enfrentar las consecuencias de sus actos. Desde la misma entrada, Guo Aidong observa con mucho desprecio a los estudiantes que están caídos en el suelo y afirma que su derrota servirá como una advertencia para cualquiera que se atreva a desafiar la autoridad del consejo estudiantil. Más tarde, un golpeado y malherido Liu junto con Lu Yongjian logran encontrar a Lin Xichin y a Zeninan, y le suplican de manera desesperada a Lin Xichin que defienda a todos los estudiantes nuevos que están siendo víctimas de abuso. Le explican que un grupo de estudiantes veteranos, que son liderados por Guo Aidong, se ha apoderado de la sala de entrenamiento del segundo piso y que golpean sin piedad a cualquier novato que intente usarla. Para motivarlo y darle un incentivo, Liu le promete transferir 10 millones de créditos a la cuenta bancaria de Lin Xichin si logra hacer que ese estudiante abusivo termine escupiendo sangre de las golpizas. La oferta de tanto dinero despierta de inmediato el interés de Lin Xichin, que siempre está atento a las oportunidades. Él le asegura al maltrecho Liu que va a entregar un resultado más que satisfactorio y le proporciona su número de cuenta bancaria para la transferencia, algo que Liu acepta de inmediato sin dudar. Con Lin Xichin respaldándolos y dándole seguridad, Liu y Lu Yongjian regresan con mucha confianza hacia la sala de entrenamiento para enfrentar a sus agresores. Con bastante valentía, llaman a Guo Aidong para que salga de la sala, anunciando a gritos que han regresado para darle una buena paliza como se merece. Guo Aidong mira al grupo desde el interior de la sala y se burla de ellos con una sonrisa, comentando que pensó que habían encontrado a alguien realmente formidable, pero que solo trajeron al llamado rey de los estudiantes nuevos de su clase, lo que le parece patético. Usando su habilidad especial de percepción del peligro, Lin Xichin analiza a su oponente con mucho cuidado. Determina que Guo Aidong se encuentra en la cima del rango ordinario 8 y que ha fusionado en su cuerpo genes de un gran simio demoníaco de ojo sangriento del tipo Chi, junto con los genes de un murciélago sombra mágico del tipo espiritual. Decidiendo que esta pelea es una buena oportunidad para que ella practique, Lin Xichin le dice a Zeninan que le permitirá encargarse del combate sin que él intervenga. Con una sonrisa traviesa en los labios, le recuerda que debe hacer que sus oponentes terminen escupiendo sangre, mientras él piensa en el jugoso premio de los 10 millones que tiene asegurado. Zeninan acepta la tarea con toda tranquilidad, mostrando una confianza absoluta. Guo Aidong se siente muy ofendido en su orgullo cuando Zeninan da un paso al frente para enfrentarlo. Lleno de furia, le exige saber si acaso lo están menospreciando al enviar a una simple mujer para luchar contra él y humillarlo. Sin querer ensuciarse las manos él mismo, Guo Aidong le ordena a una mujer de cabello púrpura que está en su grupo que se encargue de ella y la derrote. La mujer acepta el encargo con toda confianza y declara en voz alta que le enseñará a su junior a respetar a sus mayores como es debido. Sin embargo, antes de que esa veterana pueda siquiera reaccionar ante el ataque, Zeninan lanza una patada muy poderosa que la envía volando por los aires a través de toda la habitación, estrellándose contra la pared. La multitud de espectadores que observa la escena se queda completamente atónita por ese giro tan repentino de los acontecimientos. Empiezan a murmurar sin poder creerlo, preguntándose cómo es posible que una estudiante nueva sea tan fuerte como para derrotar a una veterana de una sola patada. Después de haberse encargado de esa subordinada sin mayor esfuerzo, Zeninan dirige su mirada fría y penetrante hacia un impactado Guo Aidong y le informa con calma que ahora le toca su turno a él. Al darse cuenta de que está enfrentando una amenaza real y peligrosa, Guo Aidong activa todos sus genes de inmediato, transformándose en una bestia enorme y musculosa que tiene una apariencia parecida a la de una rata gigante. Con mucha arrogancia, admite que subestimó a Zeninan al principio, pero presume que una patada como la que le dio a su subordinada no podría herirlo ni lo más mínimo, ni siquiera hacerle cosquillas. Para poner a prueba sus nuevas habilidades, Zeninan salta hacia el aire con gran impulso y desata su técnica ilusoria de la mariposa de agua. Un enjambre de mariposas azules muy brillantes comienza a revolotear alrededor de su oponente, que es gigantesco. Cuando las mariposas lo envuelven por completo,
Guo Huaidong queda muy impactado al descubrir que esa joven puede manipular su chi sanguíneo y además lanzar poderosos ataques de tipo espiritual. Justo después de su asalto mágico, Seninan desciende con una patada elevada muy feroz, pero Guo Huaidong logra bloquear ese golpe tan pesado usando su monstruoso brazo. Seninan rebota tras el impacto y comprende rápidamente que la defensa física de su enemigo es increíblemente alta. Su cuerpo y su rango biológico son simplemente superiores a los de ella, sin discusión. Sabiendo que los ataques físicos por sí solos no van a ser suficientes para ganar, ella decide concentrar toda su energía en ataques basados en chi sanguíneo y en poder espiritual, que son sus puntos fuertes. El enjambre de mariposas azules se multiplica en el aire y ataca sin descanso a Guo Huaidong por todos lados. Él empieza a gritar de agonía mientras se agarra la cabeza con ambas manos, completamente abrumado por el asalto mental que recibe, provocando que los estudiantes cercanos observen la escena llenos de pánico y asombro. Con las defensas de su oponente ya muy debilitadas por el ataque espiritual constante, Seninan aprovecha la oportunidad que se le presenta y se lanza hacia adelante con rapidez, descargando una patada devastadora justo en la parte posterior de la cabeza de Guo Huaidong. El tremendo impacto deja a Guo Huaidong completamente inconsciente en el acto, y él vuelve a su forma humana mientras cae de rostro contra el suelo, quedando totalmente derrotado sin poder moverse. Seninan se limpia el sudor de la frente, se siente exhausta pero muy orgullosa de sí misma, y se da cuenta de que ahora puede derrotar a enemigos de niveles superiores al suyo, igual que su compañero ha estado haciendo. Mientras tanto, la multitud que observa comienza a murmurar sin poder creer lo que ve. Una estudiante de primer año acaba de derrotar con tanta facilidad al subjefe del consejo estudiantil, algo que nadie esperaba. Entonces, Lin Xichin avanza con mucha confianza hasta colocarse justo a su lado, toma su mano con firmeza y la levanta en alto como señal de victoria ante todos. Con una voz firme y clara, hace una declaración muy audaz frente a la multitud que está atónita. A partir de hoy, nosotros vamos a representar a los humanos de sangre pura, y lanzamos un desafío abierto contra todo el consejo estudiantil, sin excepción. Después de su anuncio tan impactante, Lin Xichin se arrodilla en el suelo para revisar el estado de Seninan y asegurarse de que esté bien. La multitud estalla de inmediato en un gran alboroto, susurrando entre ellos que él debe estar completamente loco por desafiar al consejo estudiantil, una organización que está llena de expertos de alto nivel y muy peligrosos. Como si respondieran directamente a los miedos y rumores de la multitud, tres figuras de aspecto imponente avanzan con lentitud hacia el frente de la escena. La líder de ese grupo, una mujer alta de cabello blanco y con cuernos en la cabeza, es reconocida de inmediato por todos como una vicepresidenta del consejo estudiantil, con mucho poder. Ella mira directamente a Seninan a los ojos y acepta el desafío que acaban de lanzar, proponiendo intercambiar algunos movimientos para ver de qué están hechos. La vicepresidenta cornuda no duda ni un solo instante en actuar. Activa sus habilidades genéticas al instante y enormes alas llenas de plumas brotan con violencia desde su espalda, desplegándose por completo. Sin dejarse intimidar por la imponente presencia de su rival, Seninan carga directamente contra su nueva oponente, estando lista para atacar con todo lo que tiene. Sin embargo, la vicepresidenta revela de inmediato la abrumadora diferencia de poder que existe entre ambas, lanzando una lluvia de plumas que son tan afiladas como cuchillas desde sus enormes alas extendidas. Las plumas comienzan a caer sobre Seninan como si fueran una tormenta de flechas mortales. La velocidad y la densidad de ese ataque toman a Seninan por completa sorpresa, sin que pueda reaccionar a tiempo. Esas plumas tan cortantes atraviesan sus defensas sin problema, perforando su cuerpo y dejando profundas heridas que sangran mucho mientras ella aún permanece en el aire, sin poder hacer nada. Abrumada por ese asalto tan brutal e inesperado, la gravemente herida Seninan se estrella con violencia contra el suelo, levantando polvo. Derrotada en un solo instante, Seninan apenas logra mantenerse consciente, luchando por no desmayarse. Con una profunda preocupación reflejada en todo su rostro, Lin Xichin corre inmediatamente hacia ella para ayudarla. Lin Xichin sostiene a la sangrante Seninan entre sus brazos con mucho cuidado y rápidamente le da una píldora medicinal para tratar sus graves heridas y estabilizarla. Ella comenta en voz baja lo lamentable que resulta haber sido derrotada tan rápido, reconociendo la aterradora fuerza que tienen los mejores estudiantes veteranos de la escuela. Mientras Seninan se incorpora un poco entre las plumas que están esparcidas por el suelo, Lin Xichin la consuela con palabras suaves,
diciéndole que no hay ninguna vergüenza en perder una pelea y que ella ya superó por mucho todas las expectativas que él tenía puestas en ella. Luego la carga suavemente entre sus brazos para apartarla de la zona de peligro y le promete que él se va a encargar del resto de la pelea a partir de ahora. Dando un paso al frente para ocupar el lugar de su compañera, Lin Sichin encara a la vicepresidenta alada, cuyo nombre es Tang Wanyi, con una mirada firme. Ella comenta de manera casual que escuchó rumores sobre las acciones de Lin Sichin en la zona militar y que siente mucha curiosidad por descubrir qué es lo que lo hace tan especial para el culto del dios planta. Deseando probar personalmente la fuerza de este joven, Tang Wanyi desata otra lluvia feroz de plumas afiladas, enviándolas directamente hacia él a gran velocidad. Pero Lin Sichin permanece completamente impasible ante la lluvia de proyectiles, sin inmutarse. Simplemente se queda firme en su lugar sin moverse y activa su poder espiritual, congelando esa mortal tormenta de plumas en pleno aire, a escasos centímetros de su rostro. Entonces, con un movimiento dominante de su mano, toma el control total de esos proyectiles que están suspendidos y los devuelve con violencia contra Tang Wanyi, usando su propia fuerza en su contra. La expresión tan confiada que tenía la vicepresidenta se transforma en un instante en absoluto shock y terror al ver que su propio ataque se ha vuelto en su contra. Los ojos de Tang Wanyi se abren de par en par por el shock que siente en ese momento, cuando su devastadora lluvia de plumas afiladas se detiene de repente en pleno aire, flotando de manera amenazante a su alrededor sin moverse. Antes de que ella pueda siquiera comprender lo que está sucediendo, los proyectiles que estaban suspendidos cambian de dirección con violencia y terminan clavándola con fuerza contra la pared, dejándola atrapada. Los espectadores que observan la escena se dan cuenta rápidamente de que Lin Sichin está usando su formidable poder espiritual para tomar el control telequinético del ataque y devolverlo contra ella de forma directa. Observando el cambio tan repentino en la situación, el presidente del consejo estudiantil, cuyo nombre es Joe Hon, fija su mirada con atención en todo lo que está ocurriendo frente a él. Los estudiantes que están alrededor quedan completamente atónitos al ver que un simple estudiante de primer año posee habilidades telequinéticas tan avanzadas como las que acaban de mostrar. Joe Hon deduce en su mente que, si el poder espiritual de Lin Sichin es tan aterrador como parece, entonces su chi físico y su fuerza sanguínea deben ser aún más monstruosos, posiblemente alcanzando el nivel avanzado 1 o incluso el nivel avanzado 2 sin problemas. Decidiendo intervenir de inmediato antes de que la situación se salga de control por completo, Joe Hon avanza para enfrentarse cara a cara con ese joven prodigio que está causando tanto alboroto. Él reconoce el extraordinario talento que tiene Lin Sichin, pero declara con voz fría que, como estudiante veterano, es su deber enseñarle una lección de humildad a ese novato tan arrogante que no respeta las reglas. En su interior, Joe Hon resuelve aplastar a Lin Sichin ahora mismo, antes de que el chico madure más y se convierta en una amenaza real para su posición. Advirtiéndole que su arrogancia tan descontrolada algún día lo va a llevar a morir a manos de alguien más fuerte que él, Joe Hon libera su intensa aura de poder frente a todos. Detrás de él aparecen enormes proyecciones espirituales con forma de una serpiente venenosa gigantesca y un escorpión aterrador, mostrando así el terrorífico poder de sus genes duales combinados. Sin intimidarse ni un poco ante esa presión tan aplastante que viene del presidente, Lin Sichin simplemente hace crujir sus nudillos con calma y se prepara. Observa que ambos genes bestiales que posee Joe Hon contienen toxinas extremadamente peligrosas y decide que esta es la oportunidad perfecta para probar su atributo de inmunidad al veneno en una pelea real. Con mucha calma, Lin Sichin explica que anteriormente solía ocultar su verdadera fuerza por razones de seguridad. Pero ahora que posee un respaldo muy poderoso detrás de él, ya no necesita contenerse ni esconderse más. Al darse cuenta de que las palabras no van a llevar a ningún lado, Joe Hon activa por completo su transformación genética sin dudarlo. Su cuerpo queda cubierto rápidamente por una armadura pesada y oscura hecha de quitina, mientras que enormes pinzas de escorpión brotan de sus brazos y una cola letal con un aguijón venenoso emerge desde su espalda. Mientras él se prepara para la batalla que se avecina, la multitud que se ha reunido alrededor, incluyendo a personas como Ma Wei y Lu Yongjian, observa con asombro cómo Joe Hon recurre de inmediato a su estado mutado completo, sin guardarse nada. Los estudiantes comienzan a murmurar con emoción entre ellos, recordando cómo esa misma forma casi envenenó a un prodigio de élite de una universidad rival el año pasado, preguntándose en voz alta cómo diablos podrá Lin Sichin sobrevivir al inminente ataque tóxico que se viene.
Frente al presidente del consejo, que se ha transformado en algo monstruoso, Lin Xichin propone con toda confianza una apuesta de alto riesgo para hacer las cosas más interesantes. Si llego a ganar esta pelea, me voy a quedar con el puesto de presidente del consejo estudiantil para mí solo. Pero si llego a perder, entonces me mantendré alejado de todos los miembros de ese consejo para siempre, como lo pidas. Joe-Hon acepta las condiciones de inmediato, sin pensarlo dos veces, y con las reglas ya establecidas entre ambos, la batalla comienza de forma oficial en ese momento. Joe-Hon lanza un ataque furioso contra su oponente, azotando su gigantesca cola venenosa hacia Lin Xichin a una velocidad tan alta que resulta cegadora para los espectadores. Mientras el mortal aguijón se acerca peligrosamente, Joe-Hon sonríe con desprecio en su rostro, burlándose de que quizás sobreestimó a este novato, quien aparentemente ni siquiera puede esquivar un golpe tan directo como este. El aguijón impacta de lleno contra el cuerpo de Lin Xichin, envolviéndolo por completo en una nube de energía de color púrpura que parece muy venenosa. Sin embargo, una notificación del sistema que aparece en su mente le confirma que su atributo de inmunidad al veneno se ha activado de forma automática, incrementando su chi, su fuerza sanguínea y su poder espiritual al mismo tiempo. Estando completamente tranquilo y sin ninguna preocupación, Lin Xichin sonríe levemente y comenta en voz alta que el supuesto veneno letal que le lanzaron solo le produjo un breve mareo de unos segundos, demostrando que su defensa biológica es increíblemente eficaz contra ese tipo de toxinas. Preparándose para contraatacar sin perder más tiempo, Lin Xichin le pregunta con calma al desconcertado Joe-Hon si ese es el veneno más potente que él puede producir o si tiene algo aún más fuerte. Los ojos de Joe-Hon se abren llenos de incredulidad total al descubrir que su ataque definitivo, en el que más confiaba, no tuvo absolutamente ningún efecto sobre su enemigo. Mientras el puño de Lin Xichin comienza a brillar con una gran cantidad de poder acumulado en su interior, una nueva notificación del sistema le indica que su atributo de bestia de carga se ha activado también, aumentando de forma significativa su fuerza de combate para el siguiente golpe. Lin Xichin entonces declara con una voz fría y cortante que deja helado a todos: ya terminé de ser amable contigo y con los demás. En un instante, Lin Xichin desaparece de su posición original sin que nadie pueda seguirlo con la vista, y da un paso al frente apareciendo justo delante de Joe-Hon, descargando un puñetazo devastador directamente sobre el rostro del presidente del consejo. La aterradora fuerza que tiene ese golpe lanza al presidente, que sigue blindado por su armadura, a través de toda la habitación, estrellándolo con violencia contra la pared reforzada que está al fondo y formando un enorme cráter en la sólida piedra de la estructura. Cuando el polvo y los escombros finalmente se disipan por completo, Joe-Hon queda incrustado dentro de ese gigantesco agujero, completamente golpeado, sangrando por varias partes de su cuerpo y totalmente derrotado sin poder levantarse. Los espectadores que presenciaron todo estallan en una ola de conmoción y asombro, sin poder creer lo que acaban de ver. La estudiante que lleva un traje mecánico corre de manera desesperada hacia el presidente derrotado mientras grita llena de pánico por su estado. La multitud murmura entre sí, totalmente incrédula ante lo ocurrido, cuestionándose cuál será realmente el nivel de poder de Lin Xichin y maravillándose ante el aterrador potencial que tiene el camino de los humanos de sangre pura, comprendiendo finalmente que ese camino esconde mucho más de lo que jamás imaginaron. Estando de pie frente al enorme cráter que él mismo causó, Lin Xichin se rasca de forma casual la parte trasera de su cabeza y se disculpa con un tono torpe por haber usado demasiada fuerza en ese último golpe. Ma Wei y los demás estudiantes que están presentes solo pueden observar en absoluto silencio el nivel de destrucción tan grande que provocó un simple puñetazo de este chico. Sintiéndose profundamente conmovida por la abrumadora demostración de poder que acaba de dar un humano de sangre pura, Ma Wei saca inmediatamente su teléfono del bolsillo para llamar a su padre sin dudarlo ni un segundo. Con una expresión llena de determinación en su rostro, ella declara en voz alta que va a eliminar los genes de bestias exóticas que tiene en su cuerpo y que va a seguir el camino de los humanos de sangre pura ella misma, sin importar lo difícil que sea. Si has llegado hasta aquí, te agradezco de corazón tu apoyo, y muchas gracias por ver el video, y si no estás suscrito a mi canal te invito a que te suscribas.